Hola, buenos días. Comenzaremos con el tema de esófago 2. En el módulo de gastrología del ciclo 2024-2025, por su servidor Jesús Navarrete Herrera, residente de segundo año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General Gaudencio González Garza, Centro Médico Nacional, La Raza. El coordinador del módulo, el doctor Álvaro Vargas Caro, y el profesor titular del curso universitario, el doctor Daniel Flores Orcia. Como diversos objetivos de esta charla tenemos entender y clasificar la enfermedad diverticular esofágica mediante los diversos métodos de imagen, aprender diferencias imagenológicas entre neoplasias benignas y malignas, y por último conocer la situación y clasificación actual del cáncer de esófago. El contenido de este tema será enfermedad diverticular, neoplasias benignas, enfocándonos en leiomioma y neoplasias malignas, con enfoque en carcinoma escamoso y adenocarcinoma. Comenzaremos con los divertículos. Los divertículos se pueden clasificar, ya sea por componente, en verdaderos, aquellos que incluyen todas las capas esofágicas, la mucosa, la submucosa y la muscular, y los falsos, aquellas que no las incluyen. En esta se presenta una herniación de la mucosa y la submucosa a través de la capa muscular. Y por mecanismo de formación están los de tracción. Estos se presentan por fuerzas de tracción extrínseca en la pared externa del esófago debido a una enfermedad concomitante, por inflamación o cicatrización o adherencias. Y están por pulsión, que esas son consecuentemente a dos cosas: una presión intraluminal aumentada y un área de debilidad muscular en la pared esofágica. Otra forma de clasificar los divertículos es por su localización. Tenemos a los del tercio superior o faringoesofágicos. Ambos son por pulsión y por lo tanto son falsos. El primero es el de Zenker, que se encuentra en el triángulo de Killian-Jameson, y el de Killian-Jameson, que está en el espacio de Killian-Jameson. Tenemos a los del tercio medio o esofagotorácicos o también divertículos parabronquiales. En este caso tenemos al Rokitansky-Althoff, que se encuentran posteriores a la carina. Este es el único que es por tracción y por lo tanto incluye todas las capas, siendo verdadero, todas las capas del esófago. Y por último, el del tercio inferior o epifrénico, también conocido como divertículo de Grenet, que se encuentra en el segmento epifrénico. Este es por pulsión y es falso. Veremos a continuación con mayor detalle cada uno. El primer divertículo que veremos a detalle es el divertículo de Zenker. Este es un divertículo esofágico del tercio superior. Es falso, suele ser adquirido por cuestiones que veremos más adelante, que surge en la hipofaringe a nivel de la decencia de Killian, es decir, es posterior como vemos en este diagrama. Se suele localizar en C5 y C6 si lo vemos en una radiografía o en una serie esofagogastroduodenal o en un esofagograma en una de vista lateral. Ahora, del 60 al 65% de todos los divertículos esofágicos son divertículos de Zenker. Afecta principalmente a pacientes de la tercera edad, de la séptima a octava década de la vida, y principalmente hombres. Tiene una incidencia rara, una incidencia de 1 en cada 800, pero son los divertículos más comunes que veremos en toda la plática. La longitud suele oscilar hasta 15 centímetros, se pueden encontrar 15 centímetros, pero la mayoría de ellos no sobrepasan los 4 centímetros. Este divertículo, como dijimos, es falso. Se forma debido a la herniación de la mucosa y la submucosa a través del triángulo de Killian o el triángulo que se forma del tirofaringio derecho e izquierdo con el cricofaringio, como vemos en este diagrama. Para ello se deben de juntar dos cosas: el aumento de la presión, además de una debilidad o una anomalía funcional o estructural, ya sea una debilidad del tirofaringio o una anomalía funcional o estructural del cricofaringio. Clínicamente,
la mayoría son asintomáticos. Suele deber mucho al tamaño. Si es un menor a 4 centímetros, no suele generar ningún signo ni síntoma. Pero el signo más constante o más común suele ser la disfagia gradual hasta en un 90%. Este debido a la compresión extrínseca que genera el divertículo sobre el esófago, que suele dar disminución de la luz y la disfagia, pues gradual que se va generando por el aumento de tamaño. También suele aparecer regurgitación de alimentos no digeridos, tos crónica por la inflamación, halitosis, que debido a que como se acumula alimento en este divertículo, suele generar mal aliento y pérdida de peso hasta en un 20%. Hay otros signos como el signo de Boyce, que es una triada, una disfagia, odinofagia y pérdida de peso excesiva asociada, esta debe estar asociada a una tumoración cervical. Y el signo de Quinn, que esta es una regurgitación de comida, pero después de la compresión de una tumoración o bolsa que se encuentra en el lado izquierdo del cuello, es decir, oprime la bolsa y regurgita la comida. Una forma puntual de clasificar el divertículo de Schenker es por la clasificación de Morton-Barney en base al tamaño. Decimos que es pequeño cuando mide menos de 2 centímetros, mediano cuando es de 2 a 4 y grande cuando es mayor de 4 centímetros. Esto lo valoramos para saber el tipo de abordaje que se le dará al paciente. Regularmente para todo tipo de divertículos se prefiere una miotomía más una diverticuloctomía, pero si es pequeño o mediano se puede hacer por un abordaje endoscópico o si es grande se hace con una cirugía abierta. Comenzando con los métodos de imagen por los cuales podemos diagnosticar el divertículo de Schenker, tenemos a la radiografía convencional de tórax. En ella, como podemos ver en el ejemplo, señalada con las flechas blancas, una lesión ovalada, definida con un nivel hidroaéreo en su interior que se encuentra localizado aproximadamente al nivel de C5 o C6. Este es un método inespecífico y regularmente no suele dar una sospecha diagnóstica o si hay alguna neumonía secundaria. Como siguiente método de imagen y de elección, el esofagograma. Este es un estudio dinámico que nos permite valorar bien la funcionalidad y la relación que tiene el divertículo a la deglución del medio de contraste. Como imagen A, tenemos una representación de un divertículo que protruye a través del triángulo de Killian, inferiormente el cricofaringio y superior el tirofaringio. En imagen B tenemos un esofagograma en proyección lateral, en donde observamos un depósito de contraste de morfología sacular con cuello estrecho, proyectado de posterior e inferior, y señalado con la flecha amarilla el músculo cricofaringio. Ahora en la proyección AP de este mismo esofagograma observamos este depósito de contraste de morfología sacular, señalado con el asterisco, con una desviación hacia la izquierda y un nivel hidroaéreo. Y señalado con las flechas rojas podemos observar pues no un depósito de contraste, pero sí un residuo en los senos piriformes. En este ejemplo de la sede, en un esofagograma en proyección oblicua, podemos ver que al paso de la columna varietada por el esófago, un depósito de contraste a nivel de C5, C6 aproximadamente, con una morfología sacular con un cuello estrecho que presenta un nivel hidroaéreo. Corroborando en la proyección lateral, observamos este mismo depósito de contraste de las mismas características que se proyecta hacia posterior e inferior. Y ya en la proyección AP podemos ver cómo esta tiene la relación con la línea media que se proyecta en la línea media pero lateralizado un poco hacia la izquierda. Este depósito de contraste lo podemos clasificar como un divertículo grande porque medía 4.6 centímetros, es decir, más de 4 centímetros. Incidentalmente podemos encontrar datos por ultrasonido en una valoración de cuello. Como observamos en este ultrasonido en escala de grises con reductor lineal, una lesión localizada posterior al lóbulo tiroideo izquierdo, redondeada, heterogénea, que presenta reverberancia en su interior.
En una valoración transversal podemos observar la localización lateral del esófago, que al indicar al paciente que tome agua presenta movilización de todo su contenido. Un método en el que nos podemos apoyar también es la tomografía computada, que aunque no es un estudio dinámico, podemos ver una lesión retrofaringea en el tercio proximal de la pared posterior del esófago. En esta tomografía transversal a nivel cervical, con ventana para tejidos blandos y administración de medio de contraste, podemos observar esta imagen de morfología sacular con nivel hidroaéreo, pues es heterogénea, que se encuentra posterior al esófago, y en su respectiva reconstrucción tridimensional podemos ver la relación que esta tiene, esta misma lesión de morfología pues sacular, con un cuello estrecho que se encuentra cerca de la unión faringoesofágica, la cual presenta este mismo nivel hidroaéreo en relación a un divertículo de Zenker. Como siguiente divertículo tenemos al de Killian-Jameson, que como dijimos, este es falso. Este divertículo pues es de pulsión, si es falso, que se localiza lateral al espacio de Killian-Jameson. Este surge inferior al músculo cricofaringio y pues la incidencia es muchísimo menor que la de Zenker, de un 1.8% a un 3.5% aproximadamente. Regularmente esos son laterales y alrededor del 25% son bilaterales, debido al mecanismo por el que se producen. Su fisiopatología aún no es conclusiva, se cree que es una anomalía anatómica única. Este se teoriza que es debido a un aumento de la tensión extrínseca conjuntamente con una debilidad de la muscularidad inferior al músculo cricofaringio. Estos divertículos no suelen ser tan grandes, pudiendo medir hasta 1.5 centímetros en promedio, es decir, son más pequeños que los de Zenker. De imagen de elección para el estudio del divertículo de Killian-Jameson encontramos al esofagograma. En ese se puede observar un depósito de contraste de bordes bien definidos lateral o anterior al esófago cervical por debajo del músculo cricofaringio, como vemos en la representación de la imagen A, en la cual se puede observar este defecto de morfología sacular por debajo del músculo cricofaringio. En imagen B tenemos un ejemplo, un esofagograma, eh, en la cual se puede observar un depósito de contraste de morfología sacular de bordes bien definidos con un cuello estrecho que se encuentra inferior al músculo cricofaringio en relación a un divertículo de Zenker señalado con la flecha blanca. Ahora, tenemos otros dos ejemplos. Este es la relación que les explicaba de que en un 25% se puede presentar bilaterales. En estos dos esofagogramas, en una proyección anteroposterior y en una oblicua derecha, se puede observar al paso del medio de contraste dos depósitos de contraste de morfología sacular de cuello estrecho, heterogéneos en su interior con bordes bien definidos, pero heterogéneos, que presentan un nivel hidroaéreo. Esto en relación al divertículo de Zenker, y podemos ver estos cómo se ubican en la proyección anteroposterior laterales, y en la proyección oblicua derecha se observa uno anterior y otro posterior. En este ejemplo de la sede podemos observar que en el cefalograma, al paso de la columna varietada, tenemos un depósito de contraste de morfología sacular a nivel de la región cervical por debajo del músculo cricofaringio, el cual tiene un cuello estrecho. Es en la proyección AP en la cual podemos ver la relación que ésta tiene con el esófago, la cual se proyecta lateral izquierdo de superior a inferior con este mismo cuello estrecho y la forma sacular. Este divertículo, el divertículo de Killian-Jameson, medía menos de 1.5 centímetros. Para ser exactos, medía 1.2 centímetros, que es normal que estos se presenten pequeños. El siguiente es el divertículo epifrénico o de Grenet. Este es un divertículo por pulsión, es decir, es falso en el esófago inferior, por encima del esfínter esofágico inferior. Su incidencia es de 1 por cada 500.000 al año, menos del 10% de todos los divertículos esofágicos.
Suelen ser adquiridos, son grandes, mayores de 5 centímetros regularmente, suelen afectar más al sexo masculino y surgen o su incidencia es mayor en la quinta década de la vida. La razón por la cual se forman estos divertículos es debido a una obstrucción ya sea mecánica o funcional que hace que la presión introluminal aumente, aunado a una debilidad de la pared muscular. Esta tiene una gran relación con una causa pues funcional que es una dismotilidad esofágica. Como los anteriores divertículos, el principal método para evaluarlo es el esofagograma. En él observamos un depósito de contraste de morfología sacular de bordes bien definidos de 4 a 8 centímetros por encima del cardias, frecuentemente en la pared posterolateral derecha. Hay que determinar la relación entre el divertículo y la unión gastroesofágica y también ver si hay algún trastorno de la motilidad esofágica. El principal diagnóstico diferencial que tenemos que evaluar en este sitio es la hernia del hiato, por eso hay que ver muy bien la relación que tiene con la unión gastroesofágica. En este ejemplo, en un esofagograma en proyección oblicua izquierda, podemos observar que al paso de la columna varietada tenemos un depósito de contraste de morfología sacular de bordes bien definidos, aproximadamente de 4 a 5 centímetros por encima del cardias. Esto es en relación a su cuello, el cual tiene un contenido heterogéneo debido a un nivel hidroaéreo en su interior. Este de diámetro tenía 7 centímetros. Como podemos ver, son divertículos más grandes que los que vimos anteriormente. La tomografía nos va a servir para un estudio a mayor profundidad y se utiliza regularmente con contraste oral e intravenoso para poder ver la pared del divertículo. En este podemos estimar su tamaño, se permite ver la relación con otras estructuras cercanas y descartar alguna otra enfermedad asociada. Claro, este no es un método de imagen dinámico, por lo tanto, pues nos limita un poco en la relación de la motilidad esofágica. Ahora, tenemos una magnificación o tomografía transversal en fase simple, en la cual se puede observar una lesión en la pared lateral derecha del esófago, la cual tiene una morfología redondeada de bordes irregulares calcificados con un contenido heterogéneo en relación a comida en su interior, que está señalada con la flecha hueca. Y en su respectiva reconstrucción sagital se puede observar esta misma imagen de morfología redondeada de bordes calcificados de contenido heterogéneo por comida igual en su interior y cómo ésta tiene relación y compresión extrínseca hacia posterior con el esófago. El último divertículo que veremos es el único verdadero, el divertículo esofágico torácico o el de Rokitansky-Achov. Este se suele localizar peribronquialmente en el tercio medio del esófago. Suele ser secundarios a lesiones mediastínicas cercanas al esófago. Son raros, su incidencia está entre el 0.06% y el 0.4% de la población. La razón por la cual se originan estos son una causa inflamatoria, que regularmente es extrínseca, y un trastorno de la motilidad, que es intrínseco. En el caso de la inflamatoria, es una inflamación perisofágica que tira de este y atrapa el espesor de la pared del esófago, debido a un proceso cicatricial, ya sea por un antecedente quirúrgico o por alguna infección, como en este caso podría ser una tuberculosis. Y el trastorno de la motilidad. En este hay un aumento de la presión intraluminal, es decir, por dentro de este, debido a una dismotilidad que causa una evaginación de las zonas de debilidad sobre el tercio medio del esófago. En el esofagograma, ¿qué podemos observar? Un depósito de contraste proximal a la bifurcación traqueobronquial en forma triangular
o poligonal. Suelen tener un cuello ancho debido al mecanismo por el cual éste se forma y aquí es un divertículo verdadero y tiene todas las capas en su pared. Suelen estar proyectados comúnmente a la derecha. En este ejemplo, un encefalograma en proyección antero-posterior se puede observar este depósito de contraste en tercio medio aproximadamente a la bifurcación traqueobronquial con un cuello pues ancho de morfología triangular y presenta un trayecto irregular que se proyecta hacia los bronquios segmentarios superiores del lóbulo superior. Ahora, aunado a este dato positivo que vemos una alteración de la radiotransparencia pulmonar en relación al diagnóstico de base que tenía, que era una neumonía, que no tenía una etiología que estaba por determinar. La tomografía permite identificar linfadenopatías y lesiones mediastínicas asociadas para poder determinar la causa del divertículo. En la reconstrucción coronal de la tomografía de tórax con ventana para pulmón del mismo paciente que vimos en el encefalograma previo, se observa el divertículo asociado a lesiones pulmonares en el lóbulo superior del pulmón derecho e imágenes en vidrio despulido y condensaciones en el pulmón contralateral, como lesiones asociadas. Como complicaciones de los divertículos, estos pueden presentar PSOAR, fístula entre el divertículo y la tráquea, como observamos en el divertículo esofágico del tercio medio. También pueden presentar, debido a la relación que éste tiene con, si hay alguna compresión con el nervio laringeo recurrente, parálisis de cuerdas vocales, así también como ulceración y sangrado en el interior del divertículo y una complicación pues neoplásica debido a la metaplasia que se produce en el epitelio es un carcinoma escamoso. En esta imagen de endoscopía se puede observar que en el interior del divertículo presentaban dos ulceraciones de pocas profundas y un coágulo adherente en su pared, como complicación del divertículo. Comenzaremos con los tumores benignos del esófago. Estos son muy raros, de hecho abordaremos el más común de todos ellos que es el leiomioma. Van a ver que estos suelen ser más molestos que dañinos realmente. Comenzando por la clasificación, debemos de saber que la frecuencia aproximada de los principales tumores benignos del esófago se ven representados en esta tabla, en el cual el 70% de los tumores benignos del esófago son representados por el leiomioma y los otros casos son ya sean pseudotumores o tumores más raros como el lipoma o el quiste broncogénico, el hemangioma, que no suelen ser de por sí los tumores benignos los más frecuentes en el esófago. Es así que nos centraremos en el principal tumor benigno del esófago, el leiomioma. Estos son neoplasias de células musculares lisas. Suelen ser solitarias, que miden de 2 a 8 centímetros. Frecuentemente su diámetro es de 3 centímetros. Suelen aparecer en grupos de edad jóvenes a mediana edad de 20 a 50 años. Suelen tener una larga evolución hasta que empiezan a producir algún síntoma. Su incidencia es rara, de 8 a 43 por cada 10.000 autopsias, es decir, pacientes que a veces no llegan a presentar ningún signo ni síntoma. Estos, su localización en un eje transversal del esófago suelen ser 97% son intramuros y 10% tienen un crecimiento circunferencial. Surgen prácticamente o se originan de la muscularis mucosae o propia de la pared esofágica. Estos muestran un patrón entrelazado de células fusiformes con citoplasma eosinofílico, como podemos ver en esta tinción de una microfotografía con hematocina y eosina. Como primer método de imagen para evaluar un leiomioma tenemos el esofagograma, en el que podemos observar un defecto de llenado de morfología semilunar con
ángulos obtusos o rectos con respecto al esófago. Como podemos observar en la primera magnificación de un esofagograma en proyección antero-posterior, este defecto de llenado en el tercio medio de morfología semilunar, el cual tiene ángulos obtusos con respecto a la pared del esófago. Este no presenta ni ulceraciones o nodularidad. Ahora, en la imagen de su derecha se puede observar un esofagograma en proyección anteroposterior en el cual vemos que la situación del esófago está alterada, desplazada hacia la derecha, debido a una tumoración extrínseca que provoca un defecto de llenado sobre el esófago, así como una disminución de su diámetro transversal, el cual causa un retraso en el vaciamiento del esófago o a un retraso en el paso del medio de contraste y una dilatación preestenótica a este. Este igual tiene bordes obtusos con, con respecto a la pared del esófago, tiene forma de media luna, no presenta ninguna nodularidad o ulceración sobre el esófago y se localiza en el tercio medio y distal, es decir, tiene las mismas características que un leiomioma. Así también como vemos que justamente esa imagen ahí media de morfología irregular, semiovalada, presenta una hiperdensidad en su interior de morfología redondeada, que como más adelante veremos en la tomografía, es en relación a una calcificación. El ultrasonido endoscópico es el estudio que presenta mayor precisión diagnóstica en tumores de esófago, hasta un 89%. En él podemos observar diferentes datos. En el primer ejemplo tenemos una tumoración hipoecogénica, la cual presenta un punto hiperecogénico en su interior en relación a una calcificación. Y también características como la del siguiente ejemplo, el cual es un ultrasonido endoscópico, en el que se observa una tumoración hipoecogénica pedunculada que va de las 3 a las 6 horas, la cual afecta la muscularis mucosae, la submucosa y la muscularis propia, pero respeta la mucosa suprayacente, además de no presentar ulceraciones ni ganglios. En la tomografía, ¿qué podremos observar? Una tumoración solitaria de morfología ovoide de bordes regulares que puede estrechar el lumen esofágico y desplazar al esófago, es decir, provoca un efecto volumétrico, el cual presenta un realce significativo heterogéneo. Regularmente este tumor no suele tener una invasión peritumoral ni linfadenopatías asociadas o metástasis a distancia. Suelen presentar calcificaciones en la mayoría de los casos, y es raro que presente una degeneración quística, necrosis y tampoco presenta ulceraciones. En este ejemplo, ¿se acuerdan del esofagograma que les presenté anteriormente, el cual pues, tenía una desviación del esófago hacia la derecha y una tumoración grande calcificada? Bueno, en este caso tenemos la tomografía de este mismo paciente. Tenemos una tomografía transversal de tórax de fase contrastada y sus respectivas reconstrucciones eh, coronales y sagitales, en donde se observa con las flechas blancas una tumoración dependiente de la pared esofágica que va aproximadamente de T9 a T10, la cual se encuentra prácticamente por encima del diafragma o apoyado sobre este, de bordes definidos, irregulares, es isodensa a tejidos blandos, pero tiene un patrón heterogéneo debido a grandes calcificaciones que se encuentran en su interior. A la administración de medio de contraste presenta un realce heterogéneo significativo. Entonces, eso es en relación a todas las características que vimos de un leiomioma. Así también como al paso de medio de contraste no observamos ninguna linfadenopatía asociada. El último tema van a ser los tumores malignos. Estos son los tumores más
comunes del esófago más que los benignos. Y nos centraremos principalmente en dos tipos. Antes de decírselos, debemos de definir qué es el cáncer esofágico. Decimos que es un tumor de comportamiento agresivo, derivado de las células que recubren la pared y suele diagnosticarse en etapas avanzadas, debido a que cuando estos dan síntomas pues sistémicos, ya suelen estar en una etapa donde ya presenta metástasis o invasión, como veremos a continuación. Estos se dividen principalmente en dos, que son los más frecuentes. Hay más tipos, pero estos representan prácticamente la mayor parte de todos los cánceres esofágicos. Estos son el adenocarcinoma y el cáncer de células escamosas del esófago. Estos representan el 95% de todos los cánceres de esófago. El primero deriva de células epiteliales glandulares secretoras que recubren el esófago, mientras que el de células escamosas pues deriva de células epiteliales escamosas del revestimiento interno del esófago. Por imagen no tenemos como que una certeza diagnóstica de ninguno de los dos. Entonces, más que en cuestiones de imagen y histología, que pues no veremos tanto en esta práctica, sí podemos ver su epidemiología, que ha demostrado ser algo controversial dependiendo diferentes condiciones que presentaremos a continuación. Comenzando con el largo recorrido de la epidemiología de cáncer de esófago, vamos de lo global a lo particular. En 2020, 544.076 personas murieron mundialmente por el cáncer de esófago. Bueno, actualmente en las siguientes gráficas de barras horizontales, directamente sacado de Global Cancer Observatory, no diferenciando entre tipos histológicos, es decir, cualquier tipo de cáncer de esófago, se puede observar la incidencia mundial del cáncer de esófago en la de color azul. Podemos ver cómo este se encontraba en el 11º lugar de todos los tipos de cáncer con 511.054 casos. Bueno, y en cuanto a la mortalidad, se encontraba en el 7º lugar hasta el 2023 con 445.391 casos. Ahora, visto desde un panorama ya por continentes, en la siguiente gráfica de pasteles podemos observar la incidencia y la mortalidad, que se pueden observar que el primer lugar en las categorías se lo lleva Asia, en segundo lugar Europa y en tercer lugar África, respecto a estos dos parámetros, incidencia y mortalidad. Y en la nueva imagen que les aparecerá de esta nueva gráfica de pasteles, les muestro la prevalencia a 5 años, donde podemos observar los mismos continentes en las mismas posiciones que les mencioné. Ya visto por regiones en estos dos mapas dividido por, bueno, de colores divididos por sexo, observamos como primer dato a destacar que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres, con un pico para hombres de 6.8 a 51.5 por cada 100.000 hombres y 2.8 a 15.5 por cada 100.000 mujeres en las zonas de mayor incidencia. Ahora, las zonas que tenemos marcadas en los mapas, de hecho, son bastante parecidas, pero a nivel global, el primer lugar para ambos sexos de zona afectada por continente es Asia Oriental, como segundo lugar Asia Occidental y tercer lugar el sur de África. Estos son los datos de 2023. Bueno, corta hasta 2023, principios de 2023. Estos datos van cambiando respecto al año en el que nosotros vayamos pues sacando la información de esta página. Entonces los invito a que revisen de forma más detenida cómo se ha comportado el cáncer de esófago
en diversos años y dependiendo de la región, que no siempre es la misma, pero suele coincidir. Ahora, desglosando cómo está el panorama mundial por tipo histológico, en hombres tenemos una mayor prevalencia del adenocarcinoma con respecto al carcinoma de células escamosas hasta el año del 2021, mientras que en la mujer prácticamente la prevalencia es igual hasta el año 2021 con respecto a los dos tipos histológicos más prevalentes del tipo de cáncer de esófago. Como panorama global del cáncer de esófago en México para ambos sexos, esta es la 22ª neoplasia con mayor incidencia y la 17ª neoplasia con mayor mortalidad hasta el año 2023, con una prevalencia en los últimos 5 años de 1.954 personas. En México decimos que el sexo más afectado es el hombre, con un 76.6% para todos los cánceres de esófago. La edad promedio es de 58.7 años, con un grupo etario de mayor incidencia de los 50 a los 59 años de edad. Consecuentemente, dividiéndolos por tipo histológico, en México, el adenocarcinoma tiene una prevalencia del 67.1%. De todos este porcentaje, el 30.9% representó metaplasia y el promedio de edad en el que el adenocarcinoma se presentó bien diferenciado fue de 56.63 años, moderadamente diferenciado 57.37 años y pobremente diferenciado 57.43 años. Mientras que el carcinoma epitelial representó el otro 32.9%, con una edad promedio de aparición de 65 años y este fue más frecuente en el tercio medio. En México, para ambos tipos de cáncer, tenemos datos endoscópicos más frecuentes. Decimos entonces que es la neoplasia de aspecto maligno asociada a estenosis con un 40.4% y en úlceras en un 18.1%. La mayoría de estos, en un 61.5%, se encontraron en estadificación 4, donde las posibilidades terapéuticas y el pronóstico eran desfavorables, y la mayoría de ellas, con un 70.2%, se encontraban en el tercio distal del esófago. Por último, ¿cuál es la incidencia para el adenocarcinoma para cada tipo de raza? Como podemos observar en esta tabla, hasta el año 2021, la raza que tenía mayor incidencia para hombres como para mujeres, hombres en la tabla de arriba y mujeres en la tabla de abajo, se puede observar que las personas de raza blanca presentaban con mucha diferencia mayor incidencia que los hispanos o las personas de raza negra. En tanto, para el carcinoma epitelial podemos ver en las siguientes tablas, arriba para hombres y abajo para mujeres, hasta el año 2021, que presenta una incidencia muy similar, siendo mayor en las personas de raza negra por muy poco, menor para hispanos en cuestión de las mujeres y menor para personas de raza blanca en los hombres. Continuando con la clínica, podemos dividir los síntomas en tempranos y tardíos. Los tempranos pueden ser inespecíficos como pérdida de peso, dificultad al tragar, que va evolucionando de alimentos sólidos a líquidos. Los síntomas tardíos suelen ya aparecer dolor, tos o ronquera, halitosis por la acumulación de alimento o por el tejido necrótico que se origina debido a esta tumoración y su crecimiento acelerado y la aparición repentina de hipo, esto sobre todo cuando ya hay metástasis a distancia sobre el diafragma. En el siguiente perfil del paciente de cáncer de esófago, quiero recalcar sobre todo factores de riesgo. En el caso del tabaco y el alcohol, el cual o su consumo aumenta el riesgo de padecer carcinoma de células escamosas.
Tenemos también la obesidad, el cual, pues, como sabemos, somos el primer lugar en obesidad a nivel mundial. México siempre representando al mundo. Y el reflujo gastroesofágico, que evoluciona consecuentemente a un esófago de Barrett, que son cambios precancerosos y posteriormente aumenta el riesgo de padecer adenocarcinoma. En el encefalograma, en etapas tempranas, no solemos observar prácticamente ningún cambio. Ya en etapas avanzadas con lesiones focales podemos tener datos como los que se presentan en el ejemplo, en el cual tenemos dos imágenes que corresponden a un encefalograma en diferentes proyecciones, en el cual se puede observar un defecto de llenado concéntrico de bordes lisos del lado derecho e irregulares del lado izquierdo, con alteración de la morfología de los pliegues con pequeños depósitos de contraste en su interior en relación a nodularidades, en el cual además como dato vemos que provoca un tránsito lento de la columna varicada por el esófago. El estudio endoscópico es la modalidad de imagen más precisa para estadificar cánceres en estadio T1 a T3 y la que preferimos sobre endoscopía porque al ser de menor diámetro tiene menor riesgo de complicaciones en paciente con estenosis grave. En el primer ejemplo tenemos un ultrasonido endoscópico del tercio distal esofágico en el cual se observa un engrosamiento excéntrico y que hace que pierda la interfase con las capas del esófago, señalado con la flecha blanca. En la cabeza de la flecha se observa un ganglio metastásico, en el contexto de un paciente con diagnóstico ya conocido de adenocarcinoma. El siguiente ejemplo, se observa un ultrasonido endoscópico de un paciente con diagnóstico de carcinoma de células escamosas con un engrosamiento focal de bordes nodulares de las 3 a las 6 horas, el cual modifica la anatomía de las capas del esófago. En la tomografía se pueden observar datos como los que tenemos en el siguiente ejemplo, donde se muestra una tomografía transversal de tórax en fase contrastada y ventana para tejidos blandos en la cual se muestra un engrosamiento de la pared del esófago que se señala con un asterisco y también una afectación del tejido graso circundante señalados con la flecha curva y ganglios linfáticos multinivel señalados con la flecha recta. En el siguiente corte se muestra una distensión luminal adecuada después de la administración de un medio efervescente, el cual permite delimitar la proyección intraluminal y el realce significativo de este. Por último, en la reconstrucción sagital de la misma tomografía, pero ahora en fase simple, se observa una estenosis localizada por encima del esfínter esofágico inferior, señalada con la flecha recta, y acumulación de alimentos señalados con la flecha curva. ¿En qué nos puede ayudar el PET-CT con FDG? Este es útil para detectar los tumores primarios esofágicos y es superior a la tomografía por sí sola para detectar las metástasis a distancia y la invasión a hueso o a hígado. El adenocarcinoma suele, como dato, irse a hígado y el de células escamosas suele tener una invasión más hacia el pulmón. Esto es debido al tipo de drenaje linfático que presenta. Mm, En esta imagen se puede ver un PET-CT con FDG, el cual se ve una hipercaptación de una lesión esofágica y de un ganglio linfático en relación pues, a la lesión propia y a un ganglio metastásico. Por último método tenemos la resonancia magnética. Este nos permite una evaluación precisa de la profundidad de la invasión mural, prácticamente como el ultrasonido endoscópico y sin ser tan invasivo. En la imagen de la derecha se puede observar una magnificación de una resonancia magnética de tórax enfatizada en T2, en la cual se ve una tumoración redondeada y hipodensa señaladas con las flechas blancas, y se puede observar el reemplazo de las capas normales de la pared del esófago, perdiendo la interfase del borde esofágico externo, es decir, de la tumoración hasta la parte externa del esófago. Así también se puede ver la muscularis propia intacta a lo largo del esófago posterior, señalado con las cabezas de flecha, y tenemos una microfotografía en la cual se evidencia la lesión que describimos anteriormente y cómo ésta afectaba las diferentes capas del esófago.
Respecto a la clasificación por TNM, les muestro una tabla con la sexta y séptima edición de TNM. Actualmente ya estamos desde 2017 con la octava edición de la clasificación TNM, la cual no muestra cambios anatómicos con respecto a la séptima edición. Procederé a explicarles con un diagrama, en la cual podemos observar un carcinoma in situ, la clasificación T1 con invasión a la lámina propia, a la muscularis mucosas o a la submucosa, la T2 con una invasión a la muscular propia, el T3 con una invasión de la adventicia, bueno, y el T4 lo podemos dividir en dos. T4A con invasión a estructuras resecables como pleura, pericardio o diafragma, y T4B, las cuales son irresecables, con invasión a la aorta, cuerpo vertebral o tráquea. En cuanto al N, el N0 es cuando no existe ningún ganglio, N1 de 1 a 2, N2 de 3 a 6 y N3 igual o mayor a 7. Y por último, las metástasis. Si no hay metástasis es M0 y si están presentes pues sería M1. Estas son unas tablas que nos permiten estratificar mejor dependiendo de las características que les di al carcinoma de células escamosas y al adenocarcinoma. Y en la parte inferior tenemos un cuadrito de ambos. La estadificación nos ayudará a otorgar tratamiento. Si este 1 muchas veces con ablación es suficiente y si este 2 nos apoyaremos con la radioterapia. Pero en un estadio como el ejemplo que muestra un ultrasonido endoscópico donde se observa un engrosamiento concéntrico nodular de las 6 a las 11 horas del tercio inferior del esófago, el cual invade hasta la túnica adventicia, señalado con la flecha amarilla, y un nódulo señalado con la flecha gris, clasificado como T3N1, se recomienda una esofagoectomía con reconstrucción más la terapéutica de base en base a la evolución del paciente. Pero en casos como el siguiente ejemplo de una tomografía transversal de abdomen y tórax con aplicación de medio de contraste intravenoso y ventana para tejidos blandos, el cual muestra un engrosamiento concéntrico del tercio inferior del esófago con un realce significativo tras la aplicación del medio de contraste, el cual causa un estrechamiento de la luz del esófago, con ganglios multinivel, además de un derrame pleural bilateral y lesiones en todo el parénquima hepático de distribución difusa, redondeadas, hipodensas de borde bien definidos, y que tras la aplicación de medio de contraste no presenta incremento significativo en relación a metástasis. Lo clasificamos como un T4, N3, M1. El tratamiento que podemos ofrecer en la mayoría de los casos a este tipo de casos son medidas paliativas, por desgracia. Como conclusiones, tenemos que por mucho el divertículo de Senker es el más frecuente, los tumores benignos del esófago son raros, representan menos del 10% de todos los tumores esofágicos y ocurren con una prevalencia del 0.5%. Las neoplasias esofágicas son altamente variables y el método de elección para estratificación del cáncer de esófago es la tomografía. A su continuación mi bibliografía. Muchísimas gracias.